¿Cuántas veces nos sucede que nos podemos a pensar cuánto vamos a recibir cuando estemos jubilados, jubiladas? Cuando llega la cartola a la casa y uno lee y dice, chuta, ¿y cómo voy a hacer para vivir con esto? Otros no, otros tienen van a tener buenas jubilaciones porque han podido ahorrar, ¿no es cierto?, de forma paralela. Bueno, sobre las pensiones, sobre las AFP, vamos a conversar con el presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Maquena, conocido de todos ustedes, conocido nuestro porque él era ministro de Vivienda, no lo vimos mucho, sobre todo en la reconstrucción después del terremoto. Bueno, ahora él es presidente de la Asociación de AFP. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que este es un tema demasiado importante, sí, y la verdad estoy muy contento de poder colaborar en lo que se nos viene, que yo creo que si bien es cierto, Chile ha sido líder en el mundo con su sistema de pensiones, enfrentamos una problemática que también enfrentan otros países y que tiene que ver no solo con las pensiones. Yo creo que el tema de los adultos mayores en general es un tremendo tema y que yo diría se ha evadido mucho de la discusión pública, pero que tiene una relevancia enorme, porque los cambios que estamos viendo en materia demográfica en todo el mundo y en especial en Chile son muy grandes. Cada vez va a costar más financiar la vejez y cada vez vivimos más años. Bueno, pero vamos a hablar de las AFP hoy día, porque si hay un sector que es antipático para muchas personas es la AFP. Por Dios que los critican, que los criticamos, digamos. Hay muchos cuestionamientos y vamos a tratar de despejarlo teniendo en cuenta que es, por supuesto, el punto de vista de las AFP el que vamos a escuchar. Ustedes hablan de mitos y de críticas también. Por ejemplo, y lo que se suele decir es que ¿qué pasa con el usuario cuando la AFP obtiene ganancias? Claro, ¿qué dice la gente? Claro, ellos ganan, pero yo no gano igual, a mí no me llega. Bueno, lo primero es que yo espero que tengamos tiempo para abordar todos los temas, son difíciles, pero sí, vamos a tratar. Las AFP han cumplido con el mandato que les ha dado la ley de administrar en forma rentable y segura los ahorros de los trabajadores. Y la verdad, los resultados en esa materia han sido espectaculares. Tenemos un 8,7% real de promedio de rentabilidad en estos 32 años de historia. En los últimos 12 meses llevamos ya más de un 20% de rentabilidad nominal, un 16% real. Y además esto se ha hecho a un costo muy razonable. La comisión promedio que hoy día se cobra, la única forma de compararla que uno tiene con otros países, por ejemplo, es ver cuántas son las comisiones totales con respecto al tamaño del fondo. Y esa comisión es un 0,6% promedio, que es más de 30% más baja que el promedio de una larga lista de 48 países que informa la OECD que administran recursos de los trabajadores. Por lo tanto, podemos decir, la rentabilidad para los trabajadores ha sido extraordinaria, de hecho estamos entre los 3 primeros lugares y el costo está también por debajo del promedio de una gran lista de países. Vamos por parte. La rentabilidad extraordinaria, dice usted, pero tal vez la rentabilidad que me va a llegar a mí, ese beneficio, podría ser mucho mayor si... ¿Cuánto gana la AFP cuando rentabiliza muy bien? Están trabajando con mi dinero, con el dinero de los trabajadores. ¿Qué porcentaje de esas ganancias le dan ustedes a los trabajadores? Porque las AFP obtienen muchísimas ganancias, millonarias ganancias. Entonces, está bien, rentan muy bien, pero ¿cuánto se quedan? Bueno, ¿Con cuánto se quedan? La forma de verlo es ver si la comisión que están cobrando a la AFP Ese corresponde a una comisión que es razonable, y el 0,6% promedio que hoy día se cobra sobre los fondos es un 32% menos de lo que se cobra en una larga lista de 48 países. A ver, expliquemos bien lo del 0,6%. Y en Chile no solo se administran fondos, también se prestan otros servicios como son recaudación, pago de pensiones, cobranza judicial y extrajudicial, etcétera. Pero perdone que lo quiera aterrizar. Cuando hablamos del 0,6%, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un pago que hace quien cotiza como comisión? En Chile la comisión promedio se cobra sobre el salario de los trabajadores, es decir... O sea, yo tengo que pagarle a la AFP porque administra mi fondo. Exactamente. ¿Por qué tengo que pagarle si ustedes están ganando con mi fondo?
No, es que ahí hay una confusión, Cecilia, y ahora entiendo cuál era tu pregunta. En esa afirmación hay un error muy grave, ¿ah? Y es el siguiente: los fondos de los trabajadores se administran en un fondo, los ahorros de los trabajadores se administran en un fondo separado. Por lo tanto, las AFPs no obtienen utilidades por la rentabilidad de esos que obtienen esos Sí, fondos. Se cobra solamente una comisión, que es un porcentaje del salario que se cobra por toda la labor de sí. administrar, de cuidar, Pero etcétera. O ¿cuál es sea, el negocio es de la decir, AFP? Si ustedes la, son tan buenitos, supongo no, pero es que esto es súper importante sí, y fíjate que no había captado bien tu pregunta, porque hay una confusión muy grande ahí. Las AFP no se quedan con parte de la rentabilidad que obtienen los trabajadores. ¿y con qué ganan? Incluso por el contrario, hay una norma que las obliga a tener una cosa que se llama el encaje, que es Sí. que patrimonio propio de las empresas que administran, que es equivalente al 1% del fondo, tienen que invertirlo exactamente igual que las AFP. Por lo tanto, que los trabajadores. Por lo tanto, si el fondo sube, digamos, las Pero, administradoras ganan; si el fondo baja, pierden. Pero esto es muy importante: las AFP cobran un porcentaje del salario, no se quedan con la rentabilidad que no. obtienen los trabajadores. Yo no he dicho eso. Cobran un porcentaje de 0,6%. Primero, rápidamente, todas las AFP cobran lo mismo. No, las AFPs compiten intensamente por tres Ok. factores. Compiten por La comisión. rentabilidad, y uno ve, Sí. como siempre, unos tratan de destacar sobre otros, que lo hice Mm, mejor, que ujú. obtuvo una buena rentabilidad. Compiten también por nivel de servicio, sucursales, cómo Ujú. atienden a sus afiliados, y compiten también por comisiones. Y ahí hay una gran diversidad de precios. Tenemos en promedio un 1,3% aproximadamente, pero, por ejemplo, Pero no hay la una... AFP que ganó la última licitación tiene una comisión de 0,47% sobre el salario. Hay otros que cobran 0,77, otros que cobran el 1. Hay una gran diversidad de tarifas, porque las propuestas de servicio también son diferentes. Entonces no me digas 0,6%, porque habrá alguna que No, coma en promedio, yo dije el promedio, ¿no es cierto? 0,6% Ya. de los fondos Ya, administrados. entonces es un tema en el cual yo me tengo que fijar a la hora de elegir qué AFP Absolutamente, hay que tener. fijarse en tres variables: cuál es la calidad de servicio que otorga una AFP, cuál es la rentabilidad que obtiene en la administración de las platas, y cuánto cobra como comisión. Ahora, esto de la rentabilidad, la verdad que es tan variable que es difícil elegir, porque a veces le va bien, a veces le va mal, entonces yo tengo que ver qué en promedio, qué tan eficientes son, y ahí elegir. Pero bueno, esto, lo que cuesta entender, entonces, ok, Pero súper importante insistir en un sí, punto: las AFP sí, ya lo no dije. se quedan con la rentabilidad que No. obtienen los trabajadores. Eso quedó claro, pero lo que yo quiero saber es de dónde obtiene la ganancia la AFP. ¿Por qué es un buen negocio tener una AFP? Bueno, obtiene una remuneración justa por un trabajo que hace, y en promedio, como decía, cobran un 32% menos que una larga lista de 48 países. Por lo tanto, podemos decir que es una remuneración que está de acuerdo al Remuneración, servicio pero que... usted está invirtiendo un capital, es como una empresa. Sí, lógico. Entonces a veces le va bien, a veces le va mal, pero es una empresa, es una muy buena empresa. Bueno, son empresas que han O sea, una obtenido buena inversión. rentabilidades razonables en el pasado, pero la única forma de compararse es ver, bueno, cuánto cuesta esto en otras partes. Y lo que uno ve es que en Chile hay un nivel de eficiencia muy grande, y que las comisiones promedio son 32% menos que en otros países. Ahora, ¿cómo recibe el usuario el impacto cuando una AFP hace una mala inversión o una pérdida, como acaba de ocurrir con el caso Cascadas, por ejemplo? Bueno, ahí yo destacaría que las AFP siguen una activa administración de los fondos, en la cual diversifican mucho. Y hoy día, por ejemplo, hay un porcentaje grande de los fondos que está invertido fuera de Chile. Hay un 40% aproximadamente que está invertido en los mercados internacionales, el resto en el sector público, en bonos, en acciones locales, etcétera. Y eso hace que en el fondo hay muchos huevos en muchas canastas, podríamos decir. Por lo O sea, tanto, si falla una, está la otra. si falla una, está la otra. Y por ejemplo, a pesar del caso que usted menciona, la rentabilidad promedio de la AFP en el último año ha sido un 21%, por lo tanto, o un 20%. Por lo tanto, lo relevante, más que fijarse en una inversión en particular, es que hay que ver cómo ha sido la administración del conjunto de las inversiones. Y por eso es importante esta política de diversificación que llevan adelante las AFP, no poniendo en riesgo los ahorros de los trabajadores al invertirlos en una sola
en un solo instrumento. De todas maneras, a propósito del caso Cascada, se ha dicho que son unos 70 millones de dólares los que se habría no sabemos afectado. exactamente. Y usted ha dicho que no se sabe todavía, que no está claro, que la entidad no puede pronunciarse, o sea, ustedes no pueden pronunciarse al respecto, pero bueno, en todo caso... Esto es algo que corresponde a cada AFP. La superintendencia Claro. estimó el daño del orden de 300 millones de dólares. Se analizaron 1 millón de transacciones, aproximadamente un 10% correspondía a transacciones de las AFP, y cada una deberá determinar cuál fue el daño que tuvo, pero en cualquier caso la inversión total en ese caso correspondía solamente a un 0,2% del fondo, y el daño es todavía una fracción de eso, por lo tanto en el contexto global no es importante. Sí me gustaría destacar que las AFP han sido activas defensoras de los intereses de los trabajadores chilenos, no solo en este caso, hay una larga historia en la cual han jugado un rol muy importante, y en este caso fueron denunciantes del problema junto con una administradora de fondos y también con un particular, así que y hay una historia larga en la cual han defendido muy bien los intereses de los trabajadores. Hay un tema con la jubilación. Como depende de cuánto yo cotizo, ¿no es cierto? Y depende del salario que gano, en un país donde el promedio de salario es tan bajo, es un sueño pensar que yo me voy a jubilar y voy a tener una jubilación decente. O sea, el problema tal vez está en los salarios. O sea, si yo gano pésimo, más pésimo todavía va a ser la jubilación. Bueno, eso es muy correcto. La jubilación siempre va a tener una relación con los salarios, y no solo con los salarios, va a tener también una relación muy importante con el empleo, y en esto es crítico el nivel de empleo, es muy importante por lo tanto el crecimiento económico, la generación de empleo y la calidad del empleo. Mientras en Chile tenemos que en realidad el mundo de las pensiones es un reflejo del mundo laboral, es un espejo del mundo laboral. Exactamente, pero hay dos temas. Usted que hizo parte del gobierno de Sebastián Piñera, me imagino que tiene una postura al respecto. Cuando se habla de subir el salario mínimo, cuando se habla de subir el salario, en fin, siempre hay está la idea de, ¿no es cierto?, de sentido, cuidado, va a haber desempleo, etcétera, etcétera, no aumentemos los salarios así como así, el crecimiento es lo mejor, en fin, está ese aspecto. También está el aspecto que si hay desempleo vamos a tener lagunas previsionales, que es un problema también. Entonces, ¿cómo buscar el justo equilibrio? Porque usted mismo me está reconociendo que el problema es un espejo, bajo salario, baja jubilación. Entonces, usted ahora que está en esta otra parte, o no otra parte, porque está en el sector privado, pero me refiero que conoce más de cerca, ¿le cambia un poco la perspectiva? Bueno, no, en absoluto. Yo creo que el empleo es la clave, en que tengamos una buena creación de empleo, ojalá una bajísima pero el cesantía nivel de salario y los más altos salarios posibles, pero la única forma de ir mejorando los salarios es que haya crecimiento económico y por lo tanto vaya mejorando la condición del país y se puedan pagar mejores salarios. Y en Chile tenemos un sistema muy bueno. Yo quiero señalar aquí que la reforma del 2008, por ejemplo, fue una buena reforma que tiene 3 pilares. Tiene un pilar solidario, sí, tiene un pilar obligatorio, contributivo, en el cual los trabajadores ahorran todos los meses un 10% de su sueldo, y tiene un pilar voluntario que es para mejorar las pensiones o acortar la edad de jubilación. Por lo tanto, estos 3 pilares sobre los cuales está fundamentado el sistema de pensiones chileno ha sido señalado incluso por premios Nobel como el mejor o uno de los mejores del mundo. También ha tenido sus detractores, sí, reconozca. Es cierto que hay detractores, también, pero la clave está en el empleo. Tenemos algunos problemas tenemos evasión y tenemos y eso es grave. Tenemos cerca de un 19% de evasión según la encuesta CACEN. Eso es inaceptable. Hay que fiscalizar, hay que controlar. No puede ser que tengamos un 19% de evasión en Chile. Tenemos también altos grados de elusión, es decir, que se declara por menos de lo que se gana, y esto afecta especialmente, por ejemplo, a los trabajadores del sector público, etcétera. Hay una serie de temas en los cuales podemos mejorar también. Ahora, usted me decía antes de comenzar la entrevista, bueno, si la jubilación no es buena, existe la posibilidad del ahorro. Yo le dije, bueno, depende de la capacidad de ahorro, porque si yo gano 300 lucas por mes, difícilmente voy a poder tener una capacidad de ahorro. Y además están las diferencias entre pensiones entre hombres y mujeres, porque nosotras jubilamos 5 años antes, por lo tanto van a ganar menos.
En fin. Sí, en Chile se cotiza poco si uno compara con otros países de la OECD. La cotización total, incluyendo la contratación de un seguro de invalidez y sobrevivencia, que es importante porque permite, si una persona no ha juntado los recursos necesarios para financiar su pensión y fallece o se invalida, la compañía de seguros cubre ese problema. Bueno, si sumamos todo, llegamos a un 12,4%. Y la verdad es que uno ve en la OECD, por ejemplo, se cotiza alrededor del 20%. Y uno debería preguntarse, bueno, ¿cómo vamos a ser tan campeones nosotros de financiar una pensión con un 12,5 cuando en realidad uno ve que en otros países se cotiza un 20? ¿Usted Entonces, me habla de otros países con un sistema de AFP como el de Chile, privado o estatal? Hay combinaciones de ambas herramientas, pero al final todos están financiando una pensión. Por lo tanto, una de las propuestas que hemos hecho a la Comisión Bravo es que se aumente la tasa de cotización y que se haga con cargo del empleador. Y bueno, ahí lo quiero ver rango... cuando le digan usted al empleador que va a tener que a cargo ese aumento de la cotización, van a poner el grito en el cielo, van a decir que no, que ya con los impuestos suficiente, que la reforma tributaria, que no me hagan gastar no necesariamente, más. la CPC también estuvo en la Comisión Bravo y también propuso que se subiera la tasa de cotización. Obviamente esto hay que hacerlo en forma gradual, en el tiempo, no se puede hacer de un día para otro, pero sí está claro que tenemos que ahorrar un poco más, y la forma sería con un aporte mayor de los empleadores. Yo no ahorro. Debería hacerlo. ¿Debería Ojalá, hacer? si Usted es me que puede, recomienda. Ya. yo lo recomiendo hacer. Además, pero ¿para qué está la AFP? ¿Por qué tengo que ahorrar? Ya ese es el punto. En otros países la gente no tiene que estar ahorrando, confía en su jubilación, y bueno, podríamos vivir más tranquilo de esa manera, ¿no? es una forma Sí. de tener una mejor pensión. Claro. Y lo que sí, Cecilia, hay un gran desconocimiento de cómo opera el sistema, y ahí también tenemos que invertir en mejorar el conocimiento, en educar a la ciudadanía, en acercar el sistema a la ciudadanía para que lo conozca y lo entienda y lo aproveche mejor. ¿Qué es lo que está haciendo usted ahora? ¿Cierto? Así es, en eso estamos. En eso estamos, dice usted. Ahora, ¿cómo sé yo que mi AFP no va a meter las patas? Que tiene los mejores expertos, que va a invertir bien. ¿Con qué criterios se eligen? Y si justo en mi AFP hay unos señores que que no le achuntan, pucha. Bueno, ahí hay que pensar que esto es una industria altamente regulada. Por lo tanto, en primer lugar, las AFP no pueden hacer lo que quieren con la plata. Tienen una serie de restricciones para invertir, lo que podríamos llamar los límites de inversión. Y esos límites de inversión han evolucionado en el tiempo, pero están muy férreamente, además, fiscalizados por la superintendencia, y hay unas reglas muy estrictas. Ahora, pero hay que saber de dónde invierto para saber achuntarles y ya, esta inversión me va a ir bien. Por supuesto. Pero ahí hay que ver la historia, y hay que ver cómo lo han hecho en el pasado las AFP. Y la verdad que en esa materia, como país, como industria, nos sacamos muy buena nota, porque según informa la propia OECD, en los rankings de países que administran fondos de pensiones, Chile figura entre los primero o tercer, entre los 3 primeros lugares, podríamos decir, en distintos periodos de tiempo que se puedan tomar. Por lo tanto, esa estructura de límites que da el regulador, que nos hemos dado como país, ha funcionado bien y ha permitido administrar los fondos en forma rentable y segura. Estamos conversando, ¿no es cierto?, con Rodrigo Pérez Maquena. Estamos hablando sobre las AFP. Él es el presidente de la Asociación de AFP, y yo le quería preguntar, ¿usted me recomienda? Yo no quiero trabajar más. ¿Me puedo una jubilación anticipada? Yo creo que eso hay que pensarlo muy bien. Hoy día lo que estamos viendo, y las cifras son impresionantes, a nivel mundial, del año 2000 al año 2050, la población de gente mayor de 60 años va a pasar de 1 cada 10 a 2 de cada 10. En Chile sucede exactamente lo mismo. Según las estimaciones, vamos a pasar de hoy día población en edad jubilar de 12% a el año 2050 30%. Es decir, prácticamente se va a triplicar. Y lo que vemos hoy día es que los adultos mayores son gente plenamente capaz, sana, y por lo tanto
no necesariamente lo más recomendable puede ser Ahora, la edad de jubilación, y esto es muy importante. No le recomiendo jubilarse anticipadamente porque se va a deprimir, porque usted tiene todavía capacidad para trabajar, y otra cosa es que me diga, no le recomiendo porque va a ganar una miseria. No, yo no he dicho eso. No, le estoy preguntando. Lo que yo digo es que hay que pensarlo seriamente, porque hay una película muy buena que yo vi, una película chilena que se llama El Regalo. Sí, la vimos. No sé si la vio, y que yo creo que revela muy bien cómo cambia la vida cuando alguien se jubila. Por lo tanto, hay que pensarse muy bien si yo quiero... en todo caso, en Chile esto es muy importante, la edad de jubilación no es mandatoria. Por lo tanto, nadie tiene que sentirse obligado a jubilar. De hecho, puede seguir realizando la misma función en la misma empresa y no tiene por qué irse. De hecho, tendrían que despedirlo. Digamos, si él quiere seguir trabajando, lo puede seguir haciendo. Así que y ese es un tema que mejora fuertemente la pensión. Hicimos una propuesta también a la Comisión Bravo, hicimos el caso de las mujeres. En Chile tenemos una edad de jubilación de las mujeres que es la menor de toda la OECD, 60 años. Y hoy día vemos que las mujeres están viviendo prácticamente hasta los 90. Por lo tanto, podemos decir que pasan casi la mitad de su vida activa, las que se jubilan a los 60, sí, pero las viviendo que se de han una dedicado pensión. al hogar, las que son dueñas de casa, en otros países tienen jubilación. Bueno, aquí no. Aquí todavía no. Pero la posibilidad de mejorar la pensión en la medida que se siga trabajando unos años es muy grande. Nos quedan 2 minutos y no puedo dejar de preguntarle por la AFP estatal. Ustedes no están de acuerdo, dice que no va a mejorar en nada, ¿no es cierto? Pero sin embargo el gobierno dice que sí, porque va a generar competencia en el mercado, etcétera, etcétera. ¿Por qué no, brevemente, una AFP estatal? ¿A qué le tienen miedo? Muy brevemente, no le tenemos miedo a la competencia. Las AFPs compiten intensamente y esto queremos, digamos, ratificarlo. Las AFPs compiten, como decíamos, por comisiones, por rentabilidad, por servicio, por lo tanto no hay ningún temor a la competencia. Creemos que la AFP estatal no va a cumplir con los objetivos de mejorar la cobertura, de aumentar la competencia, y lo que señalamos es que, bueno, si a pesar de eso se persiste en esta idea, que no recomendamos, lo que es importante es que se haga respetando las reglas de la libre competencia para que no sea un competidor que tenga ventaja sobre el resto. Oiga, eso es muy importante. Usted va a tener que volver, porque hay muchas preguntas en el tintero. Por ejemplo, la AFP estatal, ¿qué dicen? Que ellos pueden cubrir grupos que quedan fuera de la AFP privada, ¿no es cierto? Que a ustedes no les interesa, por ejemplo, los trabajadores que están alejados de los centros urbanos o que las personas con menores rentas, que no son parte del interés prioritario de las AFP privadas, entonces quedan a la deriva. Entonces, bueno, en Chile la afiliación es obligatoria para todo trabajador dependiente, por lo tanto las AFP no discriminan, reciben a todos los trabajadores y hoy día... Pero los independientes... También, los independientes... bueno, ahora, los independientes... ahora es obligatorio. Ahí hay un tema que desde hace poco los trabajadores honorarios van a tener que cotizar. Oiga. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Sí, pero ¿usted podría volver? Encantado, de todas maneras. Porque es un tema que da para mucho y hay muchas preguntas de auditores, de auditoras. Así que le quiero agradecer entonces por explicarnos un poco más cómo funciona, a ver si nos amigamos con la AFP, porque usted reconoce, ¿no es cierto?, que tienen a veces una... No, tenemos un desafío muy grande por delante, y tenemos una oportunidad. Yo creo que la reforma del 2008 fue una buena reforma y hoy día tenemos la oportunidad también. Han habido cambios muy importantes en Chile. La entrada al mundo del trabajo, antes era a los 20, ahora a los 24. La esperanza de vida a los 65 años ha aumentado fuertemente, por lo tanto tenemos que adecuarnos a esos cambios. La próxima vez que nos juntemos le voy a traer mi... ¿cómo es? La hojita esta que llega, ¿cómo? La cartola, gracias, no me salía la palabra, la cartola, ¿le parece? De acuerdo. Usted me va a aconsejar. Rodrigo Pérez Maquena, presidente de la Asociación de AFP, entonces muchas conversando gracias, con nosotros. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias por la invitación. Nos vamos, ya vienen las noticias del Diario Cooperativa. Hasta mañana, chau. Una nueva mañana en Cooperativa.